Anesma Radio. Conectando contigo. Buenas noches, estimados colegas, a toda la sociedad inteligente y creativa que nos sigue y nos escucha. Sean bienvenidos a una emisión más de Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social Las Redes. Está conmigo mi amigo, colega, Ciro López Mendoza. Buenas tardes. Hola, muy buenas noches. Un gusto estar con todos ustedes. Bienvenidos a su programa Trabajo Social en Acción México. El tema de hoy, la normalización sociocultural de las violencias hacia las mujeres. La violencia contra la mujer tiene un alcance mundial y se hace en todas las sociedades y culturas, afectando a la mujer. Cada vez se hace más latente y recurrente de lo que imaginamos. No afecta a una clase social, una raza o una nación, sino que puede manifestarse en cada una de ellas sin distinción. La violencia constituye un mecanismo utilizado para mantener el poder en los marcos de la estructura jerarquizada, donde priman las relaciones de dominación y subordinación. La violencia es un flagelo social que, lejos de lo que se piensa, afecta a un gran número de personas en el mundo. Dadas las formas que asume, constituye un fenómeno que se invisibiliza y queda enmarcada dentro de una supuesta naturalidad y familiaridad acrítica. Por eso se produce tan fácilmente a través de la cultura y los medios de comunicación masivos. Muchas gracias por estar aquí en Trabajo Social en Acción México. Les invitamos a seguirnos por Facebook, YouTube, Instagram. Nos pueden localizar así como tal en el buscador Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social en las redes, además de conocer todo el contenido y programas que tiene Anesma Networks en Facebook, Instagram, Twitter, donde nos estamos renovando para ti. Acompáñenos a ver el video close-up de nuestra invitada del día de hoy. Hola, soy Diana Lourdes Guadalupe Meléndez Rojas. Soy maestra en Trabajo Social por la UNAM, con línea de investigación en abuso sexual infantil incestuoso. Soy maestra en sexualidad humana, con especialidad en género. Soy especialista en modelos de intervención con jóvenes. Soy especialista en violencia familiar. Estoy diplomada en terapia cognitivo-conductual. Estoy diplomada en terapia familiar sistémica. Diplomada en sexualidad y etnicidad desde la antropología. Estoy diplomada en Derecho a la No Discriminación y estoy diplomada en abuso sexual. Y bueno, tengo bastante tiempo dedicada al trabajo social a nivel educativo. He trabajado desde el inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y educación superior y también a nivel de posgrado. Bueno, quisiera comentarles un poco de lo que ha sido mi trayectoria profesional, principalmente como trabajadora social a nivel educativo. Estando en el espacio de educación, inicialmente educación básica, en la unidad de atención y prevención a la violencia familiar, pude hacer un cruce entre el trabajo social educativo y los fenómenos de violencias familiares que por ende transversalizaban la violencia familiar. Y de ahí surgió mi necesidad personal y profesional de irme formando hacia temas dirigidos a la prevención y atención de estas situaciones tan recurrentes, no solamente en nuestro país, sino en el resto del mundo. Y desde la mirada del trabajo social, lo que yo pude analizar era que había una enorme normalización y naturalización hacia los fenómenos que tenían que ver con las violencias familiares y por ende violencias hacia las mujeres. Y como mi formación de trabajadora social me permitía estar más cerca de las madres de familia, de esas mujeres sobrevivientes de violencias, fui dirigiendo hacia allá mi práctica profesional.
La aportación desde nuestra disciplina a los fenómenos que tienen que ver con la normalización y la naturalización de las violencias familiares y particularmente hacia las mujeres es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Desde la mirada del trabajo social somos privilegiadas porque tenemos la oportunidad de insertarnos en el espacio intimista de las familias, de los hogares, de esos espacios en donde están ocurriendo los fenómenos de violencia, y es con nuestra expertise, con nuestra experiencia, con nuestra formación profesional que nosotras podemos hacer propuestas, podemos argumentar, podemos cambiar las narrativas de las mujeres que han normalizado y naturalizado la violencia hacia ellas y hacia sus hijos, y sobre todo hacer algunas propuestas dirigidas particularmente hacia los hombres que ejercen violencia, que se miren con la mirada de la igualdad, de la equidad y sobre todo de la prevención y de la erradicación de las violencias hacia las mujeres. Continuamos en Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Pues sea bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, maestra Diana Lourdes Meléndez Rojas. Bienvenida, Diana. Bienvenida. Qué gusto. Bueno, por lo mientras que retomamos la conexión, ella es maestra en sexualidad humana, maestra en trabajo social, especialista en modelos de intervención en trabajo social con jóvenes, especialista en violencias y abuso sexual infantil, licenciada en trabajo social, tiene varios diplomados, docente, facilitadora y tallerista en temas de educación sexual, género, abuso sexual infantil, violencias, diversidad sexual, derechos humanos, inteligencia emocional, entre otros, además de ser coautora del libro Familia o Familias en México, Diversidad, Convivencias y Cohesión Social en la Sociedad Contemporánea, editado por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. También ha colaborado como docente invitada en la Universidad Complutense de Madrid, en la Asociación Guatemalteca de Escuelas de Trabajo Social y en la Corporación de Estudios Avanzados en Trabajo Social en Chile, además de en otras diferentes asociaciones civiles a nivel nacional e internacional. Esperemos que ya se haya retomado la conexión con nuestra invitada del día de hoy, la maestra Diana Lourdes Meléndez Rojas. Como ustedes pudieron observar en su video close-up, una amplia experiencia en temas de violencia, sexualidad, género, además de ser especialista en jóvenes. ¿Ya la tenemos, amigo? Diana, ¿ya nos escuchas? Yo les escucho perfecto, querido René. Muchísimas gracias, bienvenida, Diana. No, al contrario, muchísimas gracias. Para mí es un verdadero honor estar con ustedes. Es uno de los proyectos más maravillosos que hay para nuestro gremio, para hacernos visibles, para marcar que nosotras y nosotros, los trabajadores y trabajadoras sociales, podemos hacer una diferencia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, amiga. Muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenida nuevamente. Un gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos con una pregunta que pues nos lleva a iniciar el camino, y es esta de ¿qué te motivó a estudiar trabajo social? Fíjate que yo traigo un rollo muy particular. Yo soy técnica en trabajo social, egresada del CETI 5,
Soy licenciada en Trabajo Social, hice la nivelación en la Universidad de Guadalajara, soy especialista en modelos de intervención de trabajo social con jóvenes y soy maestra en Trabajo Social. O sea, que lo mío es el trabajo social. Cuando yo fui madre adolescente, tuve mi hijo a los 15 años y bueno, por esa circunstancia tuve que espaciar, retomar mis estudios. Y cuando entré al CETIS, yo solamente quería la prepa y quería así como algo rápido y me enamoré del trabajo social. Empezar a trabajar con la gente, a ver todos los fenómenos sociales que yo no conocía, yo dije, estoy en otro mundo. Y alguna vez una querida amiga que es abogada, que ya tiene mucha lana, me dijo, Diana, ahí no hay dinero. Y dije, creo que lo sé, pero estoy segura que no me importa. Entonces, yo supe desde el momento cero en que empecé en la carrera técnica hacia dónde quería orientarme. Y aquí sigo. Mi formación profesional se ha ido hacia otros avatares, pero yo soy primero que nada orgullosamente trabajadora social. Muy bien. Estimada Diana, en el camino académico, profesor o profesora que te haya dejado huella en ti, ¿por qué? ¿A quién recuerdas? Aida Valero. Bueno. Aida Valero, bueno, creo que Aida Valero nos marcó a todos y a todas. Cuando yo estaba haciendo la carrera técnica, estaba yo pues muy chavita y usted sabe en quién es Aida Valero, qué representa Aida Valero para las y los trabajadores sociales. Y yo estaba teniendo con ella casos y ella me dijo, tienes lo que se necesita para ser una muy buena trabajadora social. Debo decirles que yo exentaba las materias con ella y ustedes saben lo difícil que es. Ustedes lo saben. Y yo exentaba y que de repente una Aida Valero me haya acurrucado sin que me diera así como un trato muy particularmente preferente, pero pude darme cuenta que si una mujer de ese nivel me dijo que lo estaba haciendo bien, es porque seguramente lo iba a poder hacer mejor. Muy bien, bueno, pues le mandamos un saludo cordial a la doctora Aida Valero, esperemos esté mucho mejor. Y bueno, ¿qué vamos a entender o qué entendemos por la normalización de las violencias hacia las mujeres y qué ley tipifica la violencia hacia las mujeres? Fíjate, querido colega, que en estos momentos, independientemente de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, que obviamente esto ha desenmascarado muchísimas situaciones de violencia hacia las mujeres, aunque diga nuestro señor presidente que yo deseo de corazón que su salud vaya mejorando, porque sin él hay un vacío de poder y hay que darles una lectura más profunda a la importancia que tiene la salud del presidente, pese a que el presidente haya minimizado en muchísimas ocasiones las situaciones de violencia, que se vuelve otra pandemia, diciendo que la mayoría de las llamadas que se recibían en torno a las violencias eran falsas. La colectiva surge a partir de esto, la colectiva maravillosa, por favor búsquenla, se llama Nosotras Tenemos Otros Datos. Y Nosotras Tenemos Otros Datos es este grupo de mujeres que, bueno, pues dicen, espérame tantito, querido señor presidente, lo que está ocurriendo está siendo invisibilizado, está siendo silenciado, y yo creo que eso es parte de una cultura de la violencia, eso es parte de una normalización sustentada en un sistema patriarcal en donde algunas situaciones parecieran que están de facto, que ya nacimos con ellas, que ni siquiera hay por qué cuestionarlas. Lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, en el ámbito de las redes sociales, el escándalo mediático de esta jovencita youtuber, influencer, Nat Campos, nos dice mucho y nos dice demasiado de quiénes somos. Los ataques contra ella, por qué guardó silencio 3 años, por qué no dijo nada, etcétera, 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 nos hablan muchísimo de esta normalización de las violencias. CISEC nos va platicando, por favor, colegas queridos, revisen, relean un poquito a CISEC, lo que él nos dice de la violencia social, la forma en que hemos ido normalizando esos sucesos que en otros espacios, en otro momento histórico nos hubieran aterrado.
En nuestro país, la desaparición forzada de personas, hombres, mujeres, niñas y niños, la situación de migración interna del país por las situaciones de violencia social y toda la suerte de violencias que estamos viviendo desde hace más de 10 años en el país, se está volviendo normal. Por ende, no podemos dejar de lado que en un contexto cultural tan complejo como el mexicano, el tema de las violencias contra las mujeres en algunos grupos de hombres inclusive se nos ridiculice. Se diga, ay, es que ya ni siquiera se les puede decir un piropo porque consideran que es violencia. Les voy a comentar que hace un ratín, en la tarde, una de mis mejores amigas fue acosada en la calle y ella, con la preparación que tiene, también es una mujer feminista, se aterró. Unos tipos, ella fue al mercado, unos tipos en un auto blanco le gritaron, ya sé quién eres, perra, te vamos a coger. Mi amiga se quedó paralizada. Y esa es la parte donde tendríamos que empezar a entrar. Este miedo que paraliza. Lo que ocurre con Nat, con esta youtuber, y retomo el tema porque muchísimas de nuestras colegas, de nuestros colegas que nos están viendo, seguramente son personas muy jóvenes y viven, ya crecieron con esta tecnología. Los ataques de los haters hacia ella son escalofriantes, son muy escalofriantes y sí nos habla de que México sigue siendo un país donde la cultura de la violación está introyectada en el imaginario colectivo. Pese a que existe ya desde hace bastantes años la Ley General de Acceso por las Mujeres a una vida libre de violencia, que es esta ley que es una ley federal, que si quieres voluntaria, pues todos los estados del país tienen la obligación de conocerla y armonizarlas a sus entidades, cosa que no ocurre cuando tú vas y tratas de levantar algún tipo de denuncia por situaciones de violencia. El fenómeno de la revictimización es pan diario. Si tú quieres hablar de un tema en un ministerio público que suele ser una figura masculina quien está al frente de las fiscalías especializadas en violencia sexual y quieres denunciar un hecho de violencia, muchísimas veces te van a decir, ¿sabe qué? No venga aquí, arréglalo en su casa, este es un problema de su marido y de usted, mire, me va a hacer trabajar y luego usted se va a reconciliar. Primero que nada, ese es un delito, porque es omisión de justicia, primero que nada. Y después tendríamos que hacer un metaanálisis del discurso. ¿Qué hay detrás de esto que un servidor público que representa a un poder de Estado nos minimice de esa manera cuando tratamos de levantar una denuncia en situaciones de violencia? Bueno, lo vimos el año antepasado, el feminicidio que ocurrió de manera brutal contra la esposa del CEO de Amazon. Ella había denunciado situaciones de violencia muchas veces y no escucharon sus denuncias. Entonces, esta parte en donde hay un sistema patriarcal, y entendamos por sistema patriarcal un sistema social, no tiene que ver con el género de las personas, tiene que ver con un sistema social instaurado en todas las instituciones, y empecemos por las instituciones, la institución base de la sociedad, las familias. Dentro de las familias es donde vamos aprendiendo y replicando este tipo de discursos, estas narrativas, estas prácticas que normalizan, justifican, naturalizan actos de violencia. La violencia es una construcción social, no es natural, no es normal. Y lo que hemos estado viviendo las mujeres en este país desde que iniciaron los terribles hechos que nos pusieron en el mapa mundial de Campo Algodonero con las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, ¿cuántos años han pasado? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho a México varias recomendaciones que México no ha cumplido. Bueno, ni siquiera se conocen. Cuando tuve la oportunidad, gracias a una querida amiga, de capacitar al equipo de Policía Municipal de Chalco,
la conocían. Entonces, esta parte a mí me sigue preocupando. Hemos adicionado a la ley general, gracias al trabajo de muchísimas compañeras feministas, la ley Olimpia, la ley Ingrid, y pese a eso, todavía los sucesos que tienen que ver con la violencia cibernética, la violencia hacia la intimidad que está tipificado con la ley Olimpia, y nos encontramos con el caso brutal de esta compañera también, esta mujer que fue asesinada por su pareja, y curiosamente fíjense que a 10 minutos de aquí de casa ocurrieron esos hechos escalofriantes, donde Ingrid Escamilla no solamente es asesinada de manera brutal, sino que su cuerpo es mutilado, y se filtran las imágenes del cuerpo mutilado de Ingrid, que es a partir que la procuradora establece casi de inmediato, y eso me congratulo, esta ley que tipifica como un delito la exposición y la violación a los derechos humanos en un post-mortem de las mujeres una vez asesinadas. Entonces, el panorama no nos pinta muy bien, la situación es muy compleja, particularmente porque tenemos un sistema social en donde hemos sido educadas y educados en esta diferencia binaria, en donde a los hombres se les encaja, se les mete en esta cajita oscura de la masculinidad y a nosotras en esta cajita transparente de la feminidad, y quien salga de esos cánones se vuelve parte de los y las anormales. Que habría que releer otra vez un poquito a Foucault en esta parte donde nos habla de los anormales y en dónde encajamos nosotras las personas. Exacto, Diana. Y pues bueno, que algo que estamos viviendo actualmente por la pandemia, se agudiza esta violencia contra la mujer, pero algo que también vemos y que se ha visto es que desde casa, como tú lo estabas mencionando, pero a veces es la propia mujer el que hace esta normalización, ¿no? Contra la violencia. Sí, 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 y fíjate que esa es una situación muy compleja, porque justo lo que yo mencionaba hace unos momentos, la violencia está construida desde cimientos muy fuertes. ¿Dónde culturizamos las personas? ¿Dónde somos culturizadas? Pues en las familias, independientemente de su tipología y de su estructura. Y si en tu familia de origen, independientemente de cómo esté constituida, el normal que el hombre tenga este estatus de poder superior sobre la mujer, recuerden que nuestros primeros aprendizajes tienen que ver con la imitación. Y si yo veo que dentro de mi espacio familiar los gritos, los empujones, el control y todas las tipologías de violencia que conocemos y que están en la ley general, están ahí instauradas, pues yo lo voy a normalizar, porque yo creo que esa dinámica en donde hay violación inclusive a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, hay violación física, hay violación sexual, es parte de las dinámicas familiares. Yo me he dedicado varios años a trabajar el fenómeno del incesto y me han tocado casos muy complejos en donde son 3 generaciones de familias incestuosas. 3. Ha sido el abuelo, el papá y ahora el hijo. Han normalizado y naturalizado estas prácticas incestuosas. Para profundizar más en el tema, bueno, ahí tendríamos que releer un poquito a Levi Strauss, donde él nos habla del mito del tabú del incesto. Y bueno, les voy a echar un comercial. Si quieren tornarse un poquito con un estudio de caso que hice, bueno, pueden buscar mi tesis de maestría, que tengo el gusto de que es la primera tesis de maestría que aparece en el PUEG, de una trabajadora social, y tiene un nombre muy largo, es Abuso sexual incestuoso en la vida adulta, una historia de vida, y habla de las secuelas. Tienen que poner todo mi nombre completito, ya saben que está re largo, tomen aire, es Diana Lourdes Guadalupe Meléndez Rojas, y ahí, bueno, solamente tomé un caso, tenía, no sé si afortunada o desafortunadamente, muchos casos, los cuales podría yo documentar, pero este caso en particular que yo hago la revisión y que encontré una mujer maravillosa que me regaló su testimonio, justo nos habla de la normalización y de la cultura de la violación. En las situaciones de violencia sexual particularmente, vamos a encontrar 2 fenómenos. Por eso a mí me indigna mucho que se ataque a Nat, independientemente de que como mujeres debemos ser sororarias, de que se cuestione por qué tardó 3 años en hablar. Hay muchísimo miedo. En los casos particularmente de violencia sexual vamos a encontrar 2 indicadores, culpa y vergüenza.
Vergüenza porque me van a preguntar, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no dijiste? Lo que pasa es que te gustó y lo que pasa es que ahora te quieres vengar de él, estás despechada. Y esta serie de narrativas que son parte de una cotidianidad. Pero ocurre un fenómeno que pocas personas pueden identificar, se llama parálisis de la violación. Muchas mujeres sobrevivientes de violencia sexual van a experimentar esta sensación de que no siento las piernas, no siento las manos, no me puedo mover. Hay una parte primitiva del cerebro, el cerebro reptiliano, que le manda la señal al cuerpo de no te muevas porque puedes morir. Eso se llama la parálisis de la violación. Es un fenómeno real, existe, pero desafortunadamente la mayoría de las y los servidores públicos de las fiscalías especializadas en delitos sexuales desconocen este tipo de fenómenos que ocurren en la violencia sexual. Y también pasa con las mujeres que en el espacio de lo familiar, en una relación de pareja, son violadas por su pareja. Yo puedo tener muchos testimonios de mujeres que habían sido violadas por sus parejas y no identificaban ser violadas, solamente me decían, es que yo me quedé quieta hasta que él terminó. Yo le decía que no, pero si le decía que no, me dolía más. Y sin embargo no lo veían como un acto de violación. ¿Y por qué normalizamos? Porque justo lo que hemos estado mencionando, porque hay una cultura, somos hijas e hijos de una cultura que va normalizando las situaciones que cosifican particularmente los cuerpos de las mujeres y que las hacen sujetas de ni siquiera ser capaces de identificar la violencia sobre sus cuerpos. Diana, y retomando algo que te había preguntado Ciro, ¿qué ley tipifica las violencias hacia las mujeres? Actualmente, ¿qué instituciones, a dónde puede ir esta mujer violentada? Ay, mira, bueno, hablábamos un poquito de una ley que todas, por favor, todas, se baja en PDF, es gratuita, traigan en sus celulares, es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, bajen el PDF, ténganla ahí. Yo sé, hay una falta enorme de credibilidad hacia las instituciones, pero tenemos que seguir denunciando. Yo sé, nuestro presidente tiene otras cifras, pero nosotras tenemos otras cifras que son muchísimo más reales. La denuncia se hace en la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar, en Ciudad de México hay varias, en todas las entidades debe de haber, el trabajo está casi detenido, hay formas de denuncia a través de la página de InMujeres, de colectivas particularmente, y lo tenemos que decir, la sociedad civil, las colectivas feministas son las que más se han movilizado en este periodo tan complicado. Tengo muchísimas amigas psicólogas, muchísimas amigas tanatólogas, trabajadoras sociales que hemos podido articular algunas sinergias para dar por lo menos contención. La red de refugios no se da abasto. México no cuenta con una estructura institucional como pasa en Estados Unidos, en donde es el Estado quien se encarga de proporcionar a las mujeres un espacio para salvaguardar su vida. Aquí es la sociedad civil, la Red Nacional de Refugios, es precisamente quien desde la sociedad civil se encarga de resguardar a estas mujeres y a sus hijas. Pero ahora con estos recortes presupuestales, bueno, el tema de capacitación, prevención y apoyo a todas las personas de la sociedad civil, actores y actrices de sociedad civil, bueno, pues se ha visto nulificado. Hemos ido viendo que en este periodo de gobierno se pagan justos por pecadores. Retomando un poco esta visión religiosa que también hemos podido observar en este actual mandato, si bien, por supuesto, el país es un país con unos niveles altísimos de corrupción, el problema más importante para el país en este momento es la corrupción y se están dejando de lado las otras pandemias, como por ejemplo el verdadero genocidio contra las mujeres que ocurre en este país desde hace ya muchos años. Exacto, y que es uno de tantos problemas colaterales que, se agudizaron con esta pandemia. Amigo, ¿vas a contar? Así es. Sí, finalmente desgraciadamente la situación actual por donde estamos pasando ha incrementado este tipo de, ya no hablamos de violencia, sino hablamos de violencias, un concepto mucho más amplio y más difícil también de tratar. Sí, y qué bueno que lo retoma Ciro, porque
Tienes absolutamente toda la razón. Cuando hablamos de violencias, siempre tenemos que identificar que una persona que vive violencias no vive solo una forma de violencia. Una mujer que vive violencia emocional seguramente vive violencia económica y seguramente ha vivido violencia sexual y seguramente violencia física. Y todas las formas de violencia se van interponiendo, se van conjuntando para que esta mujer esté metida en un círculo de violencia. Entonces, quienes nos dedicamos a trabajar este tema, siempre hablamos de las violencias, porque una generalmente va seguida de la otra, si no es que se presentan en el mismo momento, en el mismo espacio y en el mismo fenómeno. Es como muy interesante. Quienes no conozcan, por favor, seguramente la mayoría de nuestras colegas lo conocen. Bajen el violentómetro. Fue una iniciativa padrísima que se hizo en el Instituto Nacional Politécnico, donde yo estuve, fíjense, ¿no? Yo estaba en el Poli, yo trabajaba para el Poli, para la UNAM, o sea, y yo llegaba, fíjense, llegaba al Instituto de Investigaciones Sociales, donde tuve el honor de colaborar, y yo llegaba, después de estar en el instituto trabajando, llegaba a estar en el Poli con mi mochila de la UNAM, llegaba con la competencia. Cuando el Poli empezó a trabajar en su área de gestión politécnica de género, ellas implementaron el violentómetro, que fue en su momento un instrumento muy útil, que ha sido retomado una y otras veces. También yo les recomiendo, por favor, que revisen, y eso es lectura obligada para nuestra profesión, a la doctora Marcela Lagarde. Tenemos que volver a revisar. Yo sé que es una Biblia, pero es una Biblia que una lee de manera deliciosa, Los cautiverios de las mujeres. Cuando una ve como desde la mirada de la antropología se ha visto a las mujeres, resulta muy escalofriante. Las niñas madres, las niñas esposas, las putas, las locas, todas las categorías que Lagarde va enumerando, en alguna de esas, todas las mujeres tenemos cabida. Todas. Y una vez que una empieza a adentrarse, te cambia la visión, te cambia la mirada, porque inclusive hay compañeras mujeres que son detractoras de los movimientos feministas y que dicen, no, yo no soy feminista. Siquiera tendrán claro qué implica el feminismo, qué significa ser feminista, qué significa la primera, la segunda, la tercera ola del feminismo, conocen algo de teoría feminista, la mayoría no, pero los medios, y por favor también les quiero recomendar que le echen una revisadita a Bauman, a Sociedades Líquidas, la inmediatez de las relaciones que estamos viviendo en estos momentos no nos permite hacer un análisis, no nos permite hacer un metaanálisis, y entonces todo se vuelve material de consumo. Las relaciones, las personas, las cosas, tener. Estamos inmersos en una sociedad sumamente capitalista. Por ende, no solamente compramos cosas, compramos cuerpos. El Tinder, por ejemplo, yo no sabía que existía Tinder. Una querida amiga transexual me enseñó, y yo decía, ¿es que es en serio? Que tú pones tu ubicación y ya te contactaste con quién te puedes ir a sentir rico un ratito. Ay, sí. En esas tuve una maravillosa visita a España, y ahí fue cuando conocí Tinder. Oigan, apenas hace 2 años. Y yo dije, me dice, esto ya tiene mucho. Y yo dije, ay, cuán inocente soy, eso que soy sexóloga. Cuán inocente. Será porque no lo he necesitado. Sin embargo, este tipo de instrumentos y herramientas cibernéticas nos dan cuenta de cómo cosificamos no solo el cuerpo de la otra persona, sino nuestros propios cuerpos. Y en un espacio de cosificación del cuerpo propio, de la experiencia del cuerpo vivido, pues es normal y natural cosificar el cuerpo de los otros. ¿Por qué no? Si mi propio cuerpo es una cosa, ende, el cuerpo de los otros es exactamente lo mismo. Sí, y es donde estamos viendo ese proceso de normalización, ¿no? De estas cuestiones, estimada Diana. Acompáñanos Exacto. a ver un pequeño corte, tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, es un documental que se llama Nosotras. Vamos a dejar un pequeño pedazo de este documental y posteriormente quien guste pues lo pueda revisar, está en YouTube. Vamos a este pequeño corte, esto es Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social en las redes. Continuamos con nuestra invitada maestra Diana Meléndez Rojas. Continuamos.
Me gusta mucho estar en mi casa, me siento libre, pero todavía no me siento tan libre en la calle, no me siento tan yo. Y yo nací aquí. Me pongo a pensar en cómo me he modificado para salir a la calle, en por qué en realidad tengo calor y por qué tengo una sudadera encima, y también cómo me he adaptado a hacerme un escudo para no sentirme violentada en la calle a partir de mi cuerpo, a partir de mis gustos. Reportar cualquier acto delictivo al policía de la estación. La violencia es microscópica y también es macro. Está como esto de que el espacio privado es para las mujeres, ¿no? Como el espacio de reclusión, ¿no? El espacio doméstico y el espacio de la invisibilidad. Y el espacio público de manifestación, ¿no? Como de tomar cuerpo y hacerte presente, de definir tus contornos, en realidad es un espacio masculinizado. Y entonces, si no encajas pues dentro de ese esquema, pues es un espacio que puede resultar peligroso. Que después entiendes que eso puede pasar en el espacio público, pero también en el privado, ¿no? Puedes estar resguardada en las paredes de tu casa y terminar siendo eso pues un lugar de violencia latente que te termina comiendo. ¿Una mujer es más propensa a sufrir violencia en su casa o en la calle? Pues yo creo que, híjole, en la casa. Pues crecemos con violencia, ¿no? Y con ciertas conversaciones y con ciertas creencias, ¿no? De muchas veces los padres machistas o las mamás machistas pues nos acostumbran, ¿no? Que de alguna forma tenemos que soportar ciertas conversaciones y luego fuera pues se nos hace normal que exista ese tipo de actitudes hacia nosotras. Hace rato estábamos en el metro y yo sentí que alguien me había, o sea, yo venía con él, pero, o sea, hizo una especie de broma, pero yo en mi onda dije, alguien me acaba de manosear o algo así. Entonces es como esta onda de sentir que todo el mundo todo el tiempo te está atacando, o incluso más en el metro. Yo, por ejemplo, siento mucha inseguridad en el metro y recurrentemente me siento pues expuesta ahí. Muy bien, regresamos a Trabajo Social en Acción México. Vamos a leer algunos comentarios del público. Denis Calderón dice: el miedo paraliza, es cierto. La violencia normaliza, es cierto. La cultura de la violencia está introyectada en el imaginario masculino, es cierto. La revictimización es cierta. Las prácticas incestuosas se normalizan. La violencia sexual va con culpa y vergüenza, por eso muchas veces no se denuncia. Hay violencia sobre los cuerpos que no se identifica. Gracias por su trabajo, por brindar la comprensión y acompañamiento cálido. Diana. Socorro García, los y las felicito por poner este tema en la mesa. Necesitamos crear conciencia para poder detener las violencias. Ligia Torres, saludos colegas desde Ecuador, muchas gracias, saludos hasta allá. Nelly Justo, hola, buenas noches, saludos desde Chilpancingo, Guerrero, México, saludos. Verónica Moreno, saludos desde el Estado de México. ¿Algunos otros, amigo? Sí, Dari Orantes dice: el miedo te bloquea y a veces no sabes cómo reaccionar ante una violencia hacia las mujeres, y si denuncias te va peor, porque las leyes no son bien aplicadas. Cienmi Piekne, excelente tema, muchas gracias por compartir, maestra Diana, su experiencia, y a todos ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. Muy bien, retomamos, maestra Diana. ¿Cuál es el papel de trabajo social en el estudio de las violencias hacia las mujeres
y si nos puede también abordar un poco sobre las herramientas que los profesionales de trabajo social pueden aplicar en estos casos. Claro que sí, Ciro. Mira, yo considero desde mi experiencia, desde la expertise que he podido lograr en estos años, que nosotras, las y los trabajadores sociales, somos una pieza fundamental en el sistema social, en este tipo. Tenemos la capacidad de entrar en estos espacios, no solamente llegar a hacer una domiciliaria, sino entrar en el espacio de la intimidad del sistema familiar. Obtenemos información que nadie más tiene. Lo siento, discúlpenme mis amigas psicólogas, con mis compañeros psicólogos, pero trabajo social puede hacer una entrevista a profundidad y obtener en una hora toda la información que una terapeuta podría requerir 10 sesiones. ¿Qué tiene que ver con nuestra formación? Nosotras tenemos estas herramientas que nos permiten la cercanía a través de la sensibilización, de la formación científica, de los conocimientos que hemos ido adquiriendo en nuestra formación académica, pero también de otras herramientas adicionales. Cuando yo estaba en esta zona tan compleja, en la zona de Tepito, yo tenía la necesidad de seguir trabajando seguir preparándome. Entonces me puse a estudiar terapia familiar sistémica, me puse a estudiar todos los cursos que me caían así. Bueno, estaba yo mucho más joven, ahorita ya no me cuesto el primer error, pero me ponía a estudiar todo lo que yo sentía que necesitaba. Aun cuando tengamos una licenciatura, y les quiero invitar, queridas y queridos colegas, continuemos. Nuestra formación es una área de oportunidad impresionante a nivel social, pero necesitamos continuar el proceso continuo y permanente de capacitación y de actualización. Nuestras herramientas tienen que ver con esta necesidad de seguirnos formando y seguirnos profesionalizando cada día, cada día, cada día. Muy bien, Diana. Diana, no solamente nos ve y escucha el gremio de trabajo social, sino tenemos a mucho auditorio de sociedad en general. ¿Qué le podrías decir a estas mujeres que a lo mejor están pasando por un proceso de violencia en sus casas? Yo quisiera decirles a las compañeras, a mis queridas compañeras mujeres, que primero identifiquen la violencia. Ese es un gravísimo problema. En una sociedad donde se ha normalizado y naturalizado las violencias, muchas veces hemos estado en dinámicas muy violentas y no nos damos cuenta. No es normal que me cele, no es normal que me controle, no es normal que me empuje, no es normal que se burle de mí. Primero tenemos que identificar qué es lo que me hace tener esta sensación de malestar en mi relación de pareja, y cuando yo tenga esta sensación de malestar, hacer una introspección. ¿Qué de esto que él me dijo me está molestando? Escuchémonos. ¿Qué es lo que me hace ruido en mi cabeza, en mi relación de pareja? Escuchémonos. Aquello que me provoque displacer, eso me está generando algo. Escuchémonos. Solamente así. Y una vez que logremos identificar que estamos viviendo en una situación de violencia, entonces tendremos que actuar. Podemos hacer redes entre mujeres, sí se puede. La sociedad patriarcal nos dice que no se puede. Yo soy una convencida de que sí. Juntas podemos hacer cambios. Estoy absolutamente convencida de eso. Muy bien. Muchas gracias, Diana. Terminamos en este momento la entrevista y pasamos rápido a una fase que se llama dinámica de asociación, en donde te vamos a mencionar palabras o frases y lo primero que te venga a la mente es para conocerte un poquito más. ¿Te parece? Vale, muy bien. Gracias. Muy bien, empezamos. Trabajo social. Amor. Violencia. Dolor. Feminicidio. Rabia. Intervención. Estrategias. Escuela Nacional de Trabajo Social. El amor de mi vida. Sociedad. Complejo. Hombres. Compañeros. Comunidad LGBTIQ+. Mi pasión. Mujeres. Hermanas. Tejido social. Ay, roto. UNAM. ¡Wow! Goya. Docencia. Pasión, pasión, pasión. Familia. Mi espacio, mi raíz. COVID-19. Reflexión. Trabajo social en Acción México. ¡Ay! Mi alegría, mi felicidad, orgullo.
Diana Lourdes Meléndez Rojas. Aus. Una mujer que se sigue construyendo. Muy bien, muchas gracias, Diana. Muchísimas gracias. Nos estás compartiendo dos libros muy interesantes. Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas, de Marcela Lagarde, que por ahí ya nos comentabas, y Mujeres que ya no sufren por amor, transformando el mito romántico, de Coral Tienen, Herrera. por favor, que revisar a Coral Herrera. Coral Herrera se ha dedicado mucho tiempo a tratar de desmitificar esto que se nos construyó en un imaginario colectivo que tiene que ver con el amor romántico. El amor romántico que justifica y legitimiza las violencias hacia las mujeres. Revisen, por favor, inclusive le han denunciado su blog a Coral, porque ella va siendo un personaje muy incómodo, porque ella va señalando estas masivas intervenciones mediáticas a través de todos los medios en donde se legitimizan, se regularizan, se normalizan estas conductas violentas, y ella pone el dedo pisa algunos callos. Por favor, todo lo que les caiga de Coral también revísenlo. Utilicemos también, quisiera hacerles una recomendación, yo también he tenido el honor de ser comentarista para mi género. Este año fue muy complicado, pero me volví parte del ornamento del Festival Internacional de Cine con Perspectiva de Género, porque fui de las primeras 100 horas de activista. Y también recordemos que el cine es una estrategia fundamental en nuestro quehacer profesional. Nos permite acercarnos a fenómenos muy complejos de abordar a través del cine. En estos temas, por favor, les quiero recomendar rápidamente varias películas. Una de mis favoritas, que es hermosa, la encuentran en YouTube, se llama Tomates Verdes Fritos. Maravillosa película. El color púrpura, por ejemplo, una excelente adaptación del libro. Agua es una película cuasi poética pero escalofriante, que nos habla de las niñas esposas en la India y las violencias sobre los cuerpos de estas niñas. Por supuesto, en española, que quienes trabajamos violencias todos la tenemos que conocer, todas. Te doy mis ojos, una película muy estremecedora. En Tierra de Hombres, una película también muy interesante, que es muy importante que conozcamos, porque nos habla de que por qué en Estados Unidos se cambió la ley y se construye a nivel penal la figura de acoso sexual laboral. Estupenda película, En Tierra de Hombres, que sí marcó un antes y un después en la legislación en Estados Unidos. Sufragistas, imperdible, por favor. Ángeles con alas de acero, que estas dos películas nos hablan de los movimientos feministas. Por favor, véanlas. Una vez que vayamos viendo que el feminismo está correlacionado con los derechos humanos, con los derechos sexuales y reproductivos, vamos a ir entendiendo muchísimas más cosas. Exacto. Magníficas recomendaciones, tanto de bibliografía como de películas, en donde pues tenemos ahorita mucho tiempo, pueden estarlas viendo en la comunidad de su hogar o leer, y también para que vayan identificando precisamente lo que hoy platicamos el día de hoy, ¿no, estimado Ciro? Así es, para ir incomodando esa normalización que tenemos. Por ahí. Favor, desnormalicemos la violencia, es una construcción social, y lo único bueno de las construcciones sociales es que pueden ser deconstruidas. Así es. Pues muchísimas gracias. Hacemos una entrega, por ahí ya le entregamos físicamente el reconocimiento. Sí, muchas gracias, René. Muchísimas gracias gracias por Ciro. acompañarnos. No sé si tengas Al por ahí a la contrario. mano tu taza con acción, estimada Diana. Ah, sí, ¿me puedo mover? Sí, ¿Y la sí, traigo? sí. Claro. Hicimos llegar su reconocimiento a Diana y también la famosa taza con acción, que pues bueno, próximamente ya estará ahí a la venta para quien Mi guste. taza. Y les Perfecto. podría presumir mi reconocimiento, pero ya está guardado en el área de la vanidad aquí en casa. No, no te Entonces, preocupes, bueno. ya lo colocamos de manera electrónica por acá. Ay, por favor, Ah, mira, ahí muchísimas está. gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su espacio. Estos temas tenemos que seguirlos tocando. Muchísimas gracias por su apertura. Me congratula que sean dos hombres tan creativos, tan compañeros, tan éticos, tan profesionales, que les importen estos temas. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por tu participación, estimada Diana.
Nos estamos viendo muy pronto. Espero que ya presencial. Ya esté yo ahí sentadita junto a ustedes. Sí, no, ya hace falta. Muchas gracias. Bueno, no Les te abrazo a la vayas, distancia. no te vayas, acompáñanos a despedirte al programa. Quisiera mencionarles que el próximo jueves, este jueves vamos a tener un programa especial, 28 de enero a las 7 de la noche. Vamos a tener como invitada a la maestra Nelia Tello Peón y pues bueno, vamos a estar también retomando este tema sobre la violencia. El tema va a ser convivencia sin violencia. Se otorgará constancia por parte de la Escuela Nacional del Trabajo Social de la UNAM. Los esperamos igual este jueves a las 7 de la noche. Por otra parte, la semana pasada tuvimos a nuestra invitada Jacqueline Ávila Cedillo, quien, bueno, por motivos de que se nos acotó el programa, ya no pudimos lanzar estos regalos. Ella nos está regalando 3 becas al 100% de su próximo seminario en línea denominado El Diagnóstico y su ruta metodológica de construcción en trabajo social. ¿Cómo te lo puedes ganar? A los 3 primeros colegas que envíen captura de pantalla, que nos siguen en Facebook y YouTube, al correo electrónico ts.enaccionmexico@gmail.com. Les recuerdo, a los 3 primeros colegas que envíen captura de pantalla, que nos siguen en Facebook y YouTube, nos encuentran así como Trabajo Social en Acción México, al email ts.enaccionmexico@gmail.com. Ahí nos envían estas capturas de pantalla con sus datos personales, por favor. Nos ponemos en contacto para que se lleven estas 3 becas al 100% del seminario denominado, es en línea, o sea que puede ser del interior de la República o en el extranjero, no hay problema, se pueden llevar a estas becas. Y por último, vamos a estar publicando ahorita el link para obtener la constancia. Recuerden, para obtener la constancia de la entrevista académica del día de hoy, deberán contestar las 3 preguntas de evaluación correctamente. Por favor, tienen que ser las 3, están facilísimas, ¿ok? Esta las coloca la invitada, ¿o no, Diana? ¿Están fácil estas preguntas? Sí, se las puse bien sencillas, no me gusta hacer manchadas, se las puse muy sencillitas. Muy bien, pues muchísimas gracias, estimado Ciro, ¿algo más? Muchísimas gracias, Diana, un gusto que hayas estado aquí con nosotros, un placer y esperemos que no sea la primera vez que estemos por aquí. Ay, no, por favor, tengo que seguir molestándolos y robándoles el micrófono en esta construcción fálica que me he ido haciendo a mí misma. Les abrazo, muchísimas gracias por el espacio. No, a ti, Diana, ¿algunos otros eventos? ¿Qué estás haciendo actualmente? Platícanos para antes de que cerremos el programa. Yo en este momento estoy haciendo mi pasión más grande, sigo dando clases, estaba colaborando con el SEC de la ENS, pero bueno, ahorita por la situación nos hemos visto muy limitadas. Me encuentro dando clase en un instituto que amo, en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, y bueno, continúo participando en redes, me invitan con mucha frecuencia. Si me quieren seguir, yo solamente tengo Facebook. Estoy muy clavada con no meterme tanto en redes y solamente tengo Facebook. Soy Diana Meléndez Rojas, así nada más, porque si pongo los 3 asusto a la gente. Entonces solamente es Diana Meléndez Rojas. No tengo otra red social porque, bueno, justamente esta robotización de repente intelectual me asusta y me preocupa. Y antes de irnos rápido, les recomiendo por favor otras películas. Incendios, búsquenlas por favor. El Hombre Invisible, que aunque se vendió como una película de terror, la acaban de subir a HBO. Ah, sí. Por favor, vean El Hombre Invisible. Esta nueva versión. La nueva versión. Sí, la nueva versión. La nueva versión. Qué bárbara. Por favor, revísenla. Y si tienen chancezón, échense un maratón también de la adaptación del libro del cuento de la criada, para que les quede claro la cosificación de los cuerpos de las mujeres en una sociedad distópica. Perfecto. Ahí está ya varias recomendaciones. Ahorita que hay tiempo en casita, ¿no? Pues muchas gracias a todo nuestro estimado auditorio. En el chat estamos colocando lo que estamos el día de hoy mencionando de los regalos de nuestra amiga y colega Jacqueline Ávila Cedillo, además del link para obtener la constancia de esta entrevista académica el día de hoy. Muchísimas gracias. Esto es Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes, siempre unidos, siempre fuertes. Hasta luego. Bienvenidos a Trabajo Social en Acción México.